Por eso cada vez que nos juntamos es muy importante. Es muy importante no olvidar que la obra de Cristo es lo que ha logrado esto. No es que uno le salió, bueno, me voy a levantar el domingo a la mañana y voy a ir a la iglesia. No, ha sido el Señor el que lo ha traído. Sépalo. Y si cree que usted lo ha hecho, bueno, considere realmente si ha sido eso o ha sido el Señor el que ha movido su corazón. Porque es importante volver a recordar estas cosas. Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Pedro. Primera de Pedro ya lo terminamos. Segunda de Pedro. Continuamos con el capítulo 1. Dejamos el domingo pasado en el versículo 11. Hoy vamos a leer desde el 12 hasta el 15. Vamos a leer y vamos a orar luego. Dice versículo 12, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por este tiempo que podemos estar juntos, tu iglesia, reunidos para abrir tu palabra y para que tú nos hables, Señor. Para que tú seas exaltado sobre todo, para que el Señor Jesucristo sea el centro siempre, no solo de esta reunión, sino de nuestra vida, de esta nueva vida que nos has dado. Señor, gracias por la justicia de Cristo, porque es la razón por la cual hoy podemos tener el Espíritu Santo y poder obedecer a las cosas que tú nos mandas en tu palabra. Señor, ayúdanos porque conoces cada uno de nuestros corazones, conoces nuestra mente y sabes como cantábamos recién, sabes cuán frágil es nuestro amor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu esta mañana a mí a exponer tu palabra, a mis hermanos a poder tener ahí oídos receptivos, Señor, a tu palabra. Es tu palabra, es tu autoridad sobre la iglesia. Y por eso te rogamos todas estas cosas en el nombre de aquel que ha hecho posible todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Memoria, así le pusimos al estudio de hoy. Recibieron la invitación. ¿Y por qué es importante la memoria? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no solo importante, es fundamental para la vida del ser humano? Es una facultad que tenemos. Bueno, la memoria nos ayuda a retener cosas, a evocar cosas, eventos, situaciones que nos permiten posiblemente accionar de la misma forma que hemos accionado en aquel momento que recordamos, porque nos resultó, o posiblemente para cambiar la forma de proceder, porque posiblemente uno recuerda que ha hecho mal algo y entonces la memoria me ayuda a recordar o a evocar ese momento y cambiar la forma de actuar, según cómo se hayan dado las cosas. Por lo general hacemos uso de la memoria para tomar resoluciones que nos lleven a mejores resultados y a no cometer errores en los que podamos haber caído. Por esto el Señor nos ha facultado, el Señor lo ha dado eso al ser humano, no a los animales. Al animal le ha dado instinto, al ser humano le ha dado
un raciocinio, una memoria. Le ha dado esta mente que nos ayuda a guardar estas cosas, vivencias, información recibida, experiencias. La memoria es como un gran baúl, ¿no? Que nos sirve para guardar recuerdos también, recuerdos cercanos, recuerdos lejanos. Es tremendo. Uno se pone a pensar en cómo es la mente del ser humano y es tremendo, hermoso, cómo el Señor ha hecho perfecto todas las cosas. Y nuestra mente es importante. Es importante no solamente para un individuo, para un grupo de personas. Para nosotros como iglesia es bueno tener memoria y recordar cómo el Señor en su providencia, en su soberanía fue reuniendo personas que no sé cómo, pero el Señor lo ha hecho y es bueno tener memoria de esas cosas, es muy bueno. Hace bien recordar eso. Es importante para una persona, es importante para un grupo de personas, es importante para una nación, para un país. Es muy importante. Para eso están los libros de historia. Para eso muchas personas estudian historia, para traer a la memoria cosas que, bueno, lamentablemente se repiten, pero es importante tener memoria para tratar de no repetir, obviamente, algunas situaciones. Pero bueno, ¿cómo es el corazón del ser humano, ¿no? Esta facultad que Dios nos ha dado, se ha visto manchada por el pecado también, en nuestra condición caída, porque por lo general, ¿para qué usamos la memoria? ¿Para qué la usamos? Para guardar rencor. Para eso usamos la memoria. Para, como decimos normalmente, para pasar factura. Para eso usamos la memoria. Y bueno, eso habla de la condición caída del ser humano y cómo evocamos esas cosas para herir a otros o para herirnos a nosotros. Y así usamos nuestra mente, ¿no? Tremendo. El ser humano en su pecado hace uso de su memoria para retener incluso aquellas cosas que le sirven de ventaja. ¿Se ha dado cuenta? Muchas personas son tremendo cómo recuerdan cosas para pasar factura y tener ventaja sobre otra persona. Y es tremendo. Algunos dicen y usan esa frase, saber es poder. ¿La he escuchado? Y hacen eso, ¿no? Usan información que tienen guardada en su memoria para tener poder. Justamente usan ese guardado de información para manipular al prójimo. Tremendo. Así es nuestra mente. Sacamos ventajas en diferentes situaciones. De hecho, esto no es algo nuevo, ¿no? No es nada nuevo. Después de la caída del Edén, Dios, dice Génesis 6:5, que Dios vio, escuche bien, Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, de la memoria, de la mente, pensamientos del corazón, de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es nuestra condición. Esa es la condición del ser humano. Nuestra mente está caída por el pecado. El hombre natural, afectado integralmente por el pecado, y en esa condición ya no usa la memoria para la gloria de Dios. No usamos la mente para la gloria de Dios, sino para nuestra autogratificación o para, como decíamos, sacar ventaja. Somos naturalmente, como dice Efesios 2, naturalmente somos hijos de ira. Hijos de ira. Y Efesios 2, versículos 2 y 3 dice, hacemos la voluntad de nuestra carne. No solamente eso, que hacemos la voluntad de nuestra carne, sino la voluntad de nuestros pensamientos. Interesante. La carne y los pensamientos. La memoria. La memoria, entonces, es algo importante y es algo que Dios incluso usa para nosotros, para los hijos de Dios. Lo usa permanentemente. Como hijos de Dios, ahora los que han escuchado el Evangelio, han sido regenerados, han sido perdonados de sus pecados, han sido justificados ante Dios por la obra de Cristo, lo que hemos cantado, lo que hemos reflexionado hoy. Ahora están siendo llevados en este proceso de formar la imagen de Cristo en nosotros. Dios está haciendo eso. Lo que significa obviamente una lucha, es un proceso que representa una lucha y es algo en lo cual, como oraba Nico recién, hay que ser diligentes, hay que ser diligentes. De hecho, Pedro comienza recordándoles a estos hermanos en la carta que ellos han alcanzado
esta fe preciosa, pero por la justicia de Cristo la han alcanzado. Dios les ha dado esta fe por la justicia de Cristo. Dios nos ha dado a los cristianos, incluso les dice todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Tenemos todo. El Señor ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestros afectos y está formando a Cristo en el cristiano y nos auxilia incluso a huir, dice versículo 4, a huir de la corrupción de este mundo. Dios nos está auxiliando en eso. Entonces, es una lucha, hay un esfuerzo. De hecho, hay que poner diligencia, hay que evitar, así dice, la ociosidad o vivir sin frutos para Dios. Dios está haciendo eso. ¿Para qué? Para evitar caer en el olvido del Evangelio. Porque dice versículo 9 que algunos han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tremendo. Eso pasa al olvidar el Evangelio y olvidar que nos tenemos que afirmar en Él. Entonces, viviendo a la luz de este glorioso Evangelio, de esta gloriosa salvación que el Señor nos ha dado, y teniendo presente la gloria futura también, que es algo de lo que menciona el versículo 11, de esta amplia y generosa entrada, eso es afirmarse en lo que está por venir, que hay que tener presente y en la memoria la misericordia de Dios en Cristo. Uno no puede olvidar y ser negligente en el día a día. Su fe, la fe de uno no puede depender de una reunión, mi hermano. A eso. Su fe no puede ser una fe de domingo. Es todos los días. Por supuesto, este recordar de que habla Pedro acá no es un simple acto intelectual, y eso también es importante, sino que es un ejercicio de la voluntad. Es un ejercicio de la voluntad, una grabación de la verdad de Dios en la mente, sí, pero también en el corazón. Grabar las verdades de Dios en el corazón para que eso nos lleve a cosas prácticas. Mi vida va a estar condicionada, va a tener consecuencias prácticas. En lugar de la novedad, de enseñanzas nuevas, de cosas novedosas, que es lo que propagaban los falsos maestros, que vamos a ver más adelante, Pedro quiere acá reafirmar la antigua verdad de la enseñanza apostólica, y busca que estos hermanos se afirmen en estas verdades apostólicas. De esta forma cierra Pedro acá esta introducción para así entrar al cuerpo de la carta. Es como un mini sermón que Pedro hace desde el versículo 3 hasta este versículo. Y entonces establece esta carta como un testamento, menciona su muerte. Es un testamento y hace de puente a este cuerpo de la carta. ¿Cuál es el tema de nuestro pasaje? Que es un pasaje bastante personal, habla muy en primera persona Pedro, acá, y es muy personal, pero el tema de nuestro pasaje de hoy es justamente acerca de la memoria. Y lo voy a repetir porque es un tema que se me ha hecho larga la oración, ya que la memoria se desvanece rápidamente cuando hay presión, cuando divagamos en nuestros pensamientos o cuando aparece una enseñanza nueva y atractiva. Es necesario el recordar y afirmar nuestra vida en esto. ¿Para qué? Para evitar pecar contra Dios, para servir a mis hermanos, para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La memoria se desvanece rápidamente cuando hay presión, cuando empezamos a divagar en nuestros pensamientos, o cuando aparece una enseñanza nueva, o una enseñanza más atractiva, o una enseñanza secundaria que no tiene nada que ver con el Evangelio. Por eso es necesario recordar y afirmar nuestra vida en estas verdades. ¿Para qué? Para evitar pecar contra Dios, para servir a mis hermanos y para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importante la memoria. La memoria es muy importante y es el énfasis, en primer lugar, es el énfasis y la urgencia que Pedro tiene
en el versículo 12. Énfasis y urgencia porque lo que acaba de decir, como lo ha mencionado en el versículo 4, es algo en lo cual hay que poner diligencia. Por eso dice, por esto yo no dejaré de recordaros. Hay una urgencia en Pedro. No solamente está referido a esto inmediato, esto que nos espera en el futuro y que debería condicionar nuestro comportamiento, nuestras prioridades presentes, sino que se refiere a todo lo que ha mencionado Pedro en la introducción. Para Pedro es importante y es urgente que los hermanos recuerden estas cosas. Recuerden estas cosas. Para Pedro es muy importante. Toda la carta en sí va a quedarle a estos hermanos como un recordatorio. Les va a quedar escrito y va a ser un recordatorio constante. No solamente a estos hermanos de Asia Menor, sino por la providencia del Señor. Es una carta que nos ha llegado a nosotros. Y es un recordatorio de lo que es importante, de un hombre que está por morir. Lo hemos mencionado varias veces. Pedro está por morir y sabe que va a morir. Y entonces es un recordatorio de estas cosas que se repite, fíjese, versículo 15, al final, tener memoria de estas cosas. Apunta todo el contenido de la carta. Todo es importante. Pedro, a modo de testamento, está poniendo este énfasis claro y en forma natural. La idea de recordatorio es especialmente importante en esta declaración, que es como una declaración de despedida. Pedro se está despidiendo de estos hermanos. Se está terminando su vida. Y lo único que va a quedar para esta gente va a ser su memoria. Lo único que les va a quedar va a ser esta carta y la memoria, el recordatorio de estas cosas. Esta idea entonces va incluso más allá del recordatorio. Fíjese, porque Pedro admite que los hermanos conocen estas cosas. Conocen estas cosas. Y esto hace referencia a todo lo que vimos desde el versículo 3 al 11 y probablemente más concretamente a la importancia de crecer en las virtudes que menciona desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Si estas cosas, dice el versículo 8, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Es importante que recuerden entonces estas cosas. ¿Por qué? Porque si no, van a quedarse, sí, ociosos y sin fruto, y no solamente eso, sino que eso los va a llevar a olvidar la purificación de sus antiguos pecados, a olvidar el Evangelio. ¿Se da cuenta? La importancia de lo que Pedro está diciendo está siendo enfático y está siendo urgente, porque sabe que le queda poco tiempo de vida a este hombre. Pedro conocía a estos hermanos, porque les habla como muy familiar, parece que pero es improbable eso, porque Pedro escribe desde Roma y le escribe a una serie de iglesias que están en Asia Menor. Y es probable que no los conozca, pero sí esto indica que lo que trata Segunda de Pedro es una enseñanza común de los seguidores de Jesús. Esta gente conoce estas cosas porque los seguidores de Jesús, los cristianos, conocen estas enseñanzas que era el mensaje central de Pedro, pero también enseñanzas que Pedro cree que Pablo también ha apoyado en sus cartas. Fíjese que dice en capítulo 3, versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, estos hermanos también conocían las cartas de Pablo. Posiblemente les haya llegado las cartas de Asia Menor, carta a Colosenses, carta a los Gálatas, carta a los Efesios, tremendas cartas. Entonces, si conocían esas cosas, es muy posible que, claro, es bueno que se afirmen estas verdades, enseñanzas que deben conocer y que Pedro ahora está haciendo un subrayado de estas verdades. Pablo incluso hace algo similar, fíjense en Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 hace el mismo énfasis. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto
el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. ¿Se da cuenta? Pablo tiene el mismo énfasis de que sí, puede sonar repetitivo, estoy viniendo todos los domingos y Germán la verdad es siempre dice lo mismo, que hay que leer la Biblia, y parece como repetitivo. No, mi hermano, esto es seguro para el cristiano, de recordar estas cosas, de mantenerse en la verdad de Dios y ser firme en estas cosas. Pablo lo va a hacer incluso más repetitivo en esta misma carta de los Filipenses. Fíjense, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, de nuevo, usa esa misma construcción gramatical, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usen la mente y úsenla bien en estas cosas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tremendo, es como que ya, Pablo, tranqui. Pedro, está bien, ya sabemos estas cosas. Viste, nos pasa, normalmente nos pasa cuando escuchamos o leemos algo, bueno, esto es más de lo mismo. Mi hermano, no es más de lo mismo. No deje que las cosas de este mundo le quiten el asombro acerca de quién es nuestro Dios y qué representa el Evangelio para el cristiano. No deje de asombrarse, no se acostumbre, como dice un autor, no se acostumbre a la gracia de Dios, asómbrese de la gracia de Dios. Por eso es bueno y es importante usar nuestra memoria para su gloria. Usemos la cabeza bien. Es importante. Imagine la iglesia primitiva, ¿no? No tenía la cantidad de Biblias que tenemos nosotros. La cantidad de Biblias, la cantidad de versiones de Biblia, las que queramos, de todos los colores, con los diseños más bonitos. Tremendo, como hoy usted va a una librería cristiana y tiene para elegir, para revolear por todos lados. Estos hermanos no tenían las Escrituras, tenían esta carta de Pedro. Posiblemente tenían la primera también, y la primera es tremenda. Léanlas en sus casas, a las dos juntas. Y piensen eso, estos hermanos tenían estas cartas. Las de Pablo, lo leímos ahí en capítulo 3. No tenían los medios tecnológicos ni el acceso a materiales que nosotros sí tenemos. Tenemos un montón de cosas. Conseguir en aquel tiempo un manuscrito era realmente algo costoso y era un trabajo tremendo. No era así nomás, no era busco por internet y me compro tal libro, tal cosa. No era así nomás. Entonces, recordarles estas cosas por medio de esta carta, y aunque parezca repetitivo y ellos sepan que están afirmados en esta verdad, va a ser realmente útil a estos hermanos. Es útil. Nosotros, por nuestra parte, al tener, como dijimos, tantas Biblias, tanta tecnología, tanta información, se hace necesario recalar en las verdades fundamentales del cristianismo, de nuestra fe, que se pierden muchas veces. Se pierden las verdades fundamentales en este mar, en este océano que tenemos constante de prédicas online, de blogs, de redes sociales, que muchas veces son contraproducentes, ¿se da cuenta? Contraproducentes, no son más que muchas veces estorbo para meditar realmente en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. No, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Sí, tenemos tiempo. Sí tenemos. Pero tenemos como una sobrealimentación. ¿Se da cuenta? Estamos como empachados de teología. Estamos empachados y no vemos las verdades fundamentales. Pedro quiere eso, que recuerden estas cosas. Que recuerden el Evangelio, que recuerden la importancia y el por qué Cristo vino a este mundo
por viles pecadores a cambiar sus corazones y sus afectos hacia Dios. Esta sobrealimentación, incluso lamentablemente, y es lo que va a pasar, lo que va a hablar Pedro en el capítulo 2, ha generado pseudo-teólogos, pastores en red, pastores en la web, ministerios web, hay mucho de eso, ministerios web. Pero lo que menos se ha logrado en este tiempo especialmente es exhortar a los cristianos, a los hermanos, a crecer en estas virtudes y en la gracia. ¿Se da cuenta? Esto que menciona, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Esas cosas no se han logrado. No se han logrado. Caemos en un cristianismo como entretenido. Y lo que es peor, un cristianismo desmemoriado, que olvidamos lo fundamental. Entonces Pedro pone un énfasis y pone una urgencia de recordar estas cosas, que es el tema de este primer encabezado. ¿Para qué? Para afirmar nuestra vida en estas cosas, para evitar pecar contra Dios, para cuidarme de falsas doctrinas, para servir a mis hermanos, para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cuáles son los motivos? ¿Cuál es el motor que tiene que haber para ser tan enfático y tan urgente? Y fíjese, Pedro expone acá ahora los motivos para hacer esto. Él tiene por justo despertarlos con amonestación. Acá Pedro tiene una rectitud y una fidelidad. Él busca ser recto y fiel en este ministerio que a él se le ha dado. Ese es nuestro encabezado, rectitud y fidelidad. En la primera carta de Pedro, cuando estudiamos primera de Pedro, le recuerda a los pastores, en primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. Y la carga que Pedro tiene es, como dice la NBI, considero que tengo la obligación, este versículo dice así, tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva, no sé cuánto me queda de vida, entonces lo que me queda de vida voy a ser recto y fiel con el mensaje que el Señor tiene en su palabra y voy a ser enfático y urgente en recordar estas cosas. Es muy fácil para la mente de uno empezar a divagar con novedades y caemos en lo que caen los falsos maestros del capítulo 2, ¿no? Pedro sabe que tiene un tiempo limitado y el tiempo que viva Pedro quiere aprovecharlo y considera correcto llamar la atención de estos hermanos, el tiempo que le queda. Y esa rectitud que lo lleva a ser fiel, si bien era por amor a los hermanos, principalmente es en obediencia al Señor. Pedro quiere obedecer, Pedro quiere despertar, y ese verbo despertaros es un verbo que habla de estimular a la acción. ¿Alguna vez lo han despertado de un susto? A mí me ha pasado varias veces. ¿Recuerda esa sensación de cuando lo despiertan con un susto? A mí me pasa que cuando me duermo muero, literalmente, y mi esposa puede dar fe de eso. Yo muero. Así que cuando me despiertan es como una resurrección de golpe. Y recuerda esa sensación, ese es el sentido de Pedro. Eso es lo que él quiere hacer, despertar de golpe del letargo espiritual que tienen algunos hermanos y, como dijimos en el versículo 9, han olvidado la purificación de sus pecados. Han olvidado el Evangelio, han perdido la memoria y necesitan con urgencia recordar estas cosas. Eso es lo que hace Pedro. Quiero despertarlos con amonestación, porque es importante. Los pastores tenemos la tarea de recordar, de alimentar y de muchas veces despertar con amonestación de manera
constante e incansable enseñando los temas que son importantes. Los temas que son importantes, las doctrinas y los mandamientos de Dios en la Biblia que son fundamentales. Por eso le va a pasar, mi hermano, y muchas veces se va a acercar a mí y me va a preguntar acerca de cosas secundarias o terciarias y se va a dar cuenta que yo le voy a esquivar cual Leo Messi no como Messi, no voy a poder, pero voy a tratar de esquivar esos temas. Uno tiene la tarea de recalar siempre en lo fundamental. ¿Por qué? Porque los pastores no son showmans. No son artistas, no son cuentistas, no son la atracción principal de la reunión. No. Tampoco son organizadores de eventos. No. Pedro es una persona que debe ser recto y fiel a la enseñanza y al recordatorio de estas cosas. Y esto con el fin no de llenar nuestras mentes y nuestras cabezas con cosas intelectuales, sino de poder aplicar la verdad de Dios a nuestras vidas. Aplicar la verdad de Dios. Siempre que uno se prepara para exponer un pasaje, uno quiere ser fiel en la exégesis, uno quiere trazar bien la palabra de verdad, como Pablo aconseja a Timoteo. Uno quiere poder conectar con el Evangelio y aplicarlo a la vida. Pero muchas veces es frustrante pensar que luego de la última canción, inmediatamente hay muchas cosas que van a ser olvidadas. Porque así es nuestra mente. Las olvidamos. A veces decimos al pasar esa puerta y empezar la semana, pero no, es mucho antes posiblemente. Es mucho antes. Y enseguida olvidamos. Así es nuestra mente, así es nuestro corazón. Y es tremendo pensar que muchas de las cosas se van a desvanecer. Incluso mañana lunes va a ser peor. Va a ser peor, ¿se da cuenta? Pero uno tiene la certeza, clara certeza, de que Dios, por medio de su Espíritu, obra eficazmente en sus hijos. Que las ovejas del Señor oyen la voz del Señor y lo siguen. Muy interesante ese pasaje en Juan, porque no solamente las ovejas oyen su voz para salvación, sino que lo siguen para obedecer al Señor. Lo obedecen. Entonces, bajo esa certeza, reconociendo lo limitado de tiempo que estamos en esta vida, uno debe ser fiel al Señor. Uno debe ser fiel al Señor buscando hacer lo correcto. Porque, dice Pedro ahí, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El despertaros. Sabiendo, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré, parece insistente, ¿no? Yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, nuestro último encabezado es justamente eso, esta brevedad de la vida que tiene Pedro y el apelar a la memoria de los hermanos, apelar a la memoria. Pedro sabe que va a morir. Por esto esta carta no es solamente un testamento a las iglesias, sino que pone un punto alto en cosas que son claves para la vida de estos hermanos y para las nuestras. Es muy importante lo que quiere decir Pedro. Pedro cree que su muerte va a ser pronto. No solo quizá por una enfermedad o porque tiene edad avanzada. Hay casos en la Biblia, el caso de Isaac, de Jacob, de David, personas que murieron por edad avanzada. Otros proféticamente le dijeron, como el caso de Pablo en Hechos 20, Hechos 21, que también iba a morir. Pero acá Pedro dice, por palabra del Señor, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La frase en breve, dice, apunta a dos cosas.
dos cosas. Hay una prontitud y hay una rapidez en la muerte de Pedro. Ambas cosas son aplicables. Cuando Pedro escribe esta carta, posiblemente tiene más de 70 años, entonces es un hombre grande. Ya, perdón, si alguien está... Muchas veces digo cosas y no considero, pero en esta época, en donde la medicina quizá era más precaria y Pedro posiblemente estaba en una edad delicada, lo que hace razonable que su muerte estuviera cerca, pero también sabía de su muerte que sería repentina y rápida, por martirio, como el Señor se lo había declarado. Busquemos un minuto el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 18, 40 años antes de esta carta, de esta segunda de Pedro, 40 años antes, entre la resurrección y la ascensión, en un tiempo en donde Pedro estaba siendo restaurado. Recuerdan, Pedro es el apóstol que había negado al Señor la noche de su arresto. Y es este Pedro que escribe. Y que ahora estaba, en este pasaje de Juan 21, estaba siendo comisionado al ministerio. Y le dice lo siguiente, versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y le agrega: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. «40 años antes». Piense por un minuto, imagínese, Pedro había vivido año tras año de su ministerio durante 4 décadas o más, sirviendo fiel al Señor, apacentando las ovejas del Señor, sabiendo todo el tiempo que en cualquier momento su vida iba a terminar rápidamente. ¿Por qué? Porque el Señor mismo se lo había declarado. De hecho, el primer historiador del cristianismo, Eusebio de Cesarea, cuenta sobre el martirio repentino que tanto Pedro como Pablo sufrieron bajo el Imperio Romano, gobernado por Nerón. Pedro reconocía la brevedad de su vida. Pedro estaba siempre latente. No es que se los escribió a estos hermanos. No, Pedro lo tenía en su memoria, lo que el Señor le había declarado, de que así iba a morir. Y este reconocimiento de su muerte lo lleva a procurar, y esa palabra habla de un gran interés, un profundo deseo, una expectativa permanente por recordar estas cosas. Es importante, y lo hacía con diligencia. Literalmente iba a hacer todo lo posible para que esta gente, estos hermanos, puedan mantener en su mente estas cosas. Eso le dice. Literalmente, quiero que recuerden y lo tengan presente permanentemente en su mente estas cosas que son importantes. Por eso en este punto llegamos a uno de los objetivos centrales de la carta. Porque Pedro hace otra referencia a su muerte, después de mi partida, dice, y el propósito se da como hacer posible que siempre puedan recordar estas cosas. Ese es el propósito. En otras palabras, y ya lo dijimos, esta carta sirve de testamento, pero no en el sentido de que Pedro quiere
quiere levantar como un monumento al mismo y a su pensamiento. No, Pedro no está haciendo eso. Sino en el sentido de que va a permitir a las iglesias a las que dirige estas cartas a mantener sus vidas y su fe firmes en el Señor, a mantenerse fieles en esta posición que Pedro adopta como temas de interés en la carta. Pedro quiere que estén firmes. Pedro, así como el resto de los apóstoles, nunca tuvieron la intención de que se los recuerde a ellos. Yo quiero que recuerden estas cosas, no que me recuerden a mí, no que me recuerden, qué gran pastor este Pedro que viajó, Pablo que hizo esto, aquello. Muchas veces somos dados a eso, ¿no? Como a exaltar a las grandes figuras de la Biblia y a olvidar que el Señor usó estos instrumentos, y gloria a Dios por ello, sin duda. Pero Pedro quiere recordarles estas cosas. Pedro la intención es esa. Al Señor Jesucristo. Él quiere recordar estas cosas. Nuestro Señor nos ha dejado realmente diferentes medios para que Él sea recordado. No como un ejercicio, como dijimos, un ejercicio intelectual solamente, sino para encender los corazones de aquellos que amamos al Señor y que queremos servirle. Entonces tenemos que recordar estas cosas, tener memoria de estas cosas, no ser olvidadizos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros en Cristo. No seamos olvidadizos. No seamos, cuando terminemos y salude a su hermano, al decirle Dios te bendiga, porque yo escucho de varios Dios te bendiga, piensa en eso. El Dios te bendiga es Dios te ha bendecido con la mayor bendición espiritual que un ser humano puede recibir de parte de Dios, y es la salvación en Cristo. Eso es, Dios te ha bendecido, sin duda. Dios no quiere que se olviden de eso. Ese es el objetivo de Pedro. ¿Por qué causa? Bueno, se los va a decir más adelante, porque Pedro basa su mensaje y basa su testimonio en verdades objetivas y no en cuentos de hadas. Pedro no está basando sus verdades y el mensaje en cuentos de hadas. Él les dice en versículo 16, no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No estoy inventando cosas. No me voy a adelantar. Pero Pedro no está siguiendo cuentos de hadas. Pedro quería que estos hermanos, y por extensión nosotros, no cayéramos en la negligencia espiritual. Por lo tanto, trabajó con diligencia a través de su predicación, a través de estas cartas, para ayudar a estos hermanos y para ayudarnos a nosotros a recordar estos temas que son importantes. No para satisfacer nuestra curiosidad. Muchas veces hay gente que se acerca a las iglesias por curiosidad o porque quiere satisfacer su curiosidad. No, Pedro quiere recordarles la grandeza de nuestra salvación, la bendición de nuestra seguridad, la firmeza, la justificación, la perseverancia por causa de la obra y los méritos de Cristo, el misterio de la gracia de Dios, tremendo. Pedro quiere afirmarlos en esas cosas, el perdón de nuestros pecados, el llamado a la santidad, a crecer en estas virtudes, a crecer en la gracia de Dios, a crecer en Él, que para muchos estas cosas son cosas aburridas, son cosas irrelevantes, son cosas demasiado repetitivas. Para quienes han dejado, como dijimos antes, han dejado de asombrarse de la gracia de Dios. Pero son temas fundamentales. Las falsas doctrinas y los falsos maestros que inventan un falso cristianismo no pueden robarle a la iglesia esta rica herencia que tenemos en Cristo. No nos pueden robar eso. ¿Por qué? Porque las ovejas del Señor oyen su voz y siguen al Señor. Por eso, con la misma urgencia, con el mismo énfasis, con la misma rectitud, con la misma fidelidad, uno debe ser diligente. Uno debe ser diligente y traer a la memoria el Evangelio. Cuando decimos, predíquese el Evangelio en las semanas, es eso. Traiga a la memoria la misericordia de Dios en Cristo.
no como un ejercicio intelectual, sino como algo que va a encender su corazón. Y eso lo va a llevar a consecuencias prácticas en su vida. El olvido es algo grave. Olvidar es algo grave. El olvido incluso fue un tema recurrente en el pueblo de Israel. ¿Lo recuerdan? A Israel lo llevó a caer en pecados una tras otra vez. Lo vemos, los que están haciendo la lectura cronológica están leyendo Isaías y se pueden dar cuenta que el mensaje de Isaías no es nada nuevo. Isaías está con esa preocupación de que el pueblo cae pecado tras pecado, dejan a Dios, olvidan a Dios. Por eso Dios envió profetas para recordarles y traer a la memoria lo que la ley y los juicios ya se habían anunciado por parte de Dios. Dios ya había hablado de esto, pero aún así lo desecharon una tras otra vez. Un solo ejemplo para ir terminando. Jeremías el profeta. No. Jeremías, capítulo 2 de Jeremías, capítulo 2, versículo 31, le está hablando al pueblo, a su pueblo, el Señor, y les dice, versículo 30, en vano he azotado a vuestros hijos. Está hablando de disciplina. Dice, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. El mismo pueblo mataba a los profetas, a los mensajeros de Dios. Oh generación, versículo 31, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Mi pueblo se ha olvidado de mí. Capítulo 3, versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová, su Dios, se han olvidado. Se han olvidado. Más adelante, capítulo 13, y perdón que los haga ir un poco más adelante, capítulo 13, versículo 23. Algo que es aplicable a cada ser humano. Y esto es tremendo lo que dice Jeremías acá. ¿Mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo sus manchas? O sea, ¿cambiará de color este animal? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Imposible. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. El olvido es grave, fue grave para Israel, es muy grave. Capítulo 18, de nuevo, versículo 15, 18, 15, porque mi pueblo me ha olvidado, insensando a lo que es vanidad, o sea, yendo tras los ídolos, y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino no transitado. Mi pueblo me ha olvidado. Mi pueblo me ha olvidado. Capítulo 23, versículo 18. Todo Jeremías. Pero esto lo puede encontrar en todos los profetas. El olvido del pueblo. Capítulo 23, versículo 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas. Está hablando de los falsos profetas, algo que Pedro va a citar en el capítulo 2.
No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón? Ahí está el problema. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres, de nuevo, se olvidaron de mi nombre por Baal, por un ídolo? El olvido es grave. Siglos después, Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, al cual crucificaron, olvidaron las Escrituras, olvidaron cómo las Escrituras hablaban del Mesías, olvidaron eso, lo entregaron a los judíos, lo entregaron a Pilato para destrozarlo en la cruz. Pero en este punto de la historia, nuestro Señor estaba comenzando a reunir a sus ovejas, las que escucharon su voz y lo siguen. Pero es tremendo, ¿no? El Señor, conociendo nuestro corazón, conociendo lo olvidadizo que somos, nos dejó por un lado lo que vamos a celebrar el domingo que viene, la Cena del Señor, para hacer memoria de su sacrificio. Qué importante, ¿no? Porque somos olvidadizos. Nos ha dado su Santo Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestro olvido, para recordar sus palabras una y otra vez. Y nos ha dejado esta Biblia para que recordemos siempre estas cosas. Mi hermano, parece como muy básico, ¿no? Pero si tiene una Biblia en su casa, léala. Que su fe no dependa de un domingo, no sea desmemoriado. Pedro es insistente en esto y fíjese que se los va a volver, y con esto sí terminamos. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Eso es lo que Pedro es insistente, eso es lo que es enfático en Pedro. Pedro quiere traer a la memoria, Pedro quiere que estos hermanos recuerden. Versículo 14, capítulo 3, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Sean diligentes, no pierdan la cabeza en las cosas de este mundo. ¿Cómo está funcionando su memoria, mi hermano? Su memoria no solamente intelectual, su memoria espiritual. ¿Cómo está funcionando? A veces recordamos y somos muy hábiles en recordar diferentes cosas. Algunos recordamos y nos es muy fácil cosas que nos gustan mucho. No sé, el fútbol, por ejemplo. Algunos y recordamos, no sé, quién metió el gol en el mundial de no sé dónde, no sé hace cuánto. Y recordamos, tenemos esa habilidad. Cosas triviales, cosas del mundo. Pero qué flojo que soy y qué poco diligente para traer a la memoria las cosas del Señor.
Así es nuestro corazón, que está conectado a la mente y está conectado a esta memoria, porque es una memoria todavía con resabios de pecado, una memoria defectuosa, una memoria selectiva. A veces, por lo general, recordamos lo que queremos recordar y a menudo incluso distorsionamos eso. Pero gloria a Dios de que no estamos a merced de nuestra memoria y a merced de la memoria de los hombres, sino que Dios mismo nos ha dejado su palabra, su revelación especial, escrita, y por medio de ella podemos crecer en estas virtudes que Pedro ha mencionado antes. Como dijimos, Pedro no centra acá su atención en nuevas enseñanzas, sino que quiere estimular al recuerdo de lo que ya han recibido. Por supuesto, este recordar que habla el apóstol, y lo hemos mencionado, no es un acto intelectual, no, sino que es un ejercicio de la voluntad, una grabación de la verdad de Dios en el corazón y en la mente. Y hay que hacerlo, lo que nos lleva obviamente a consecuencias prácticas. Cuando uno se empapa de la palabra de Dios y de las verdades de Dios, entonces la vida de uno empieza a cambiar. Uno empieza a tratar de otra forma a mi esposa, a mis hijos, empiezo a hacer otro en el trabajo, empiezo a hacer otro en mi vida cotidiana. Las cosas cambian cuando traigo a la memoria y recuerdo las misericordias de Dios sobre mi vida, y esa memoria afecta a mi corazón. En lugar de la novedad que anunciaban estos falsos maestros, Pedro les busca reafirmar y recordar las cosas que ya han aprendido, y en eso debemos afirmarlos. Felizmente podemos depender de la palabra de Dios. Escrito está, y está escrita para siempre. Es tremendo, porque uno va a Apocalipsis y se va a encontrar con la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hay un montón de cosas. Pedro nos va a hablar en el capítulo 3, que todo va a ser destruido, todo va a ser quemado, Dios va a hacer un cielo nuevo, tierra nueva. Pero es tremendo, porque nos vamos a encontrar con la palabra de Dios en la eternidad también. Es importante para el Señor. Hay un salmo que dice que Dios ha puesto en alto su nombre y su palabra. Para Dios es importante su palabra, es su consejo. No es solamente un libro y letras escritas, es su palabra. Podemos conocer el Evangelio, podemos ser salvos mediante su palabra. Podemos ser nutridos por su palabra, podemos ser guiados, podemos ser protegidos conforme confiamos en su palabra y obedecemos a su palabra. Podemos. Cuando decimos que es inerrante, que es infalible, que es, por sobre todo, decimos que es suficiente la palabra de Dios, estamos dándole a la palabra de Dios una autoridad que lo hace imprescindible para crecer en el camino del Señor. Recuerde, mi hermano, los medios de gracia no son opcionales para el cristiano. No son opcionales. La lectura de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, no son cosas opcionales. Debemos usarlas para crecer en estas cosas que el Señor nos manda. Pedro le escribe a hermanos, a cristianos. Pero qué tremendo pensar en el incrédulo. El incrédulo no tiene nada de estas cosas. Por eso el único mensaje que a un incrédulo se le puede decir es: arrepiéntase y crea en el Evangelio. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. ¿Por qué? Porque usted, si no es cristiano, está delante de Dios en una condición bajo su ira. ¿Se da cuenta? Está bajo la ira de Dios. Y el único medio que Dios ha dado a los hombres para poder ser salvos es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Por eso, si no conoce a Cristo, si no ha tenido esa luz que Dios solamente puede dar a muertos espirituales, es solamente por ese medio que Dios va a empezar a hacer esto, de hacerlo crecer por medio de su palabra. Antes es imposible. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes,
son solamente las ovejas del Señor que escuchan su voz y le siguen, y le siguen. El que no sigue al Señor, el que rechaza permanentemente al Señor, bueno, posiblemente esté siendo parte de los que no son sus ovejas. Dios tenga misericordia de esas almas y el Señor afirme a sus hijos en esto. Afirme a sus hijos en esto y así como Pedro, no dejemos de recordar y de mantener en nuestra memoria estas cosas. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Porque conoces nuestros corazones frágiles, olvidadizos, entretenidos en tantas cosas. Padre, recuérdanos esta identidad que nos has dado en Cristo. Recuerda a tu pueblo tu misericordia plasmada en aquella cruz, Señor, para poder recordar día tras día, Señor, la importancia de estas verdades fundamentales. Señor, no permitas que cualquier cosa nos distraiga, que cualquier cosa nos entretenga o nos desenfoque. Señor, ¿cuántas veces, Padre, nos enojamos por pavadas y olvidamos, voluntariamente olvidamos lo que has hecho en Cristo en favor de tu pueblo? Señor, aún luchamos, cada uno, con resabios de pecado. Pero uno que es grave y que a veces lo descuidamos es esto de la memoria, de traer al recordatorio las cosas que has hecho por nosotros. Eso, Padre, seguramente va a mover nuestros corazones y nos va a guiar en aplicar tus verdades a nuestra vida. Señor, necesitamos sin duda tu ayuda en todo esto. Gracias por los medios de gracia, gracias por tu palabra, porque la tenemos todos los días. Gracias por la oración, porque podemos orar permanentemente, no necesariamente encerrados en nuestro cuarto, sino que lo podemos hacer en todo momento. Gracias por la comunión con mis hermanos, porque la comunión no está limitada a una reunión, y eso es tremendo. Padre, poder cruzarme con un hermano en la calle y saber que es un redimido por Cristo, y eso me recuerda de nuevo nuestra gloriosa condición, Señor. Gracias, porque en esa comunión nos podemos recordar también de que tú vuelves por tu pueblo, Señor, y eso es realmente de ánimo, porque tus hijos van a ser recibidos en esta gloriosa entrada que menciona Pedro acá en esta carta, y eso nos anima, Señor, a seguir luchando, a seguir siendo diligentes, sabiendo de que tenemos el soporte tuyo, tu ayuda, tu poder por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Qué imposible, Señor, es esto para un incrédulo. Imposible, porque está muerto delante de ti, está muerto en sus delitos y pecados, Padre, y precisa de tu misericordia, y eso te pedimos, Señor. Que si hay corazones que aún no te conocen, Padre, tú golpees esas piedras y rompas esos duros suelos, Señor, para que te amen. Porque en definitiva el problema con el cual luchamos es ese, nuestro amor. No pasa por nuestra mente. Realmente hay un problema en nuestro corazón y necesitamos que tú cambies nuestros afectos, Señor. Todos los días. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta preciosa fe, la que nos has permitido alcanzar por la justicia de Cristo. En su nombre oramos todo esto. Amén. Amén.